De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. El presidente Iván Duque hizo un balance en la FM de su primer año de gobierno. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia. Señor presidente, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Quisiera empezar preguntándole, como esta entrevista la hemos planeado para que sea una entrevista de balance, si tuviéramos que pedirle a usted una calificación, presidente, de su administración en este primer año, de 1 a 5, ¿cuánto se la daría, presidente? Pues Luis Carlos, mire, yo no soy bueno para hablarle de 1 a 5, me gustaría ¿De 1 a 10? Contarle a usted las cosas que a mí me hacen sentir contento y las cosas que me hacen sentir menos contento. A mí me parece, por ejemplo, importante reconocer que en un año pues se ha logrado dar una recuperación a la economía colombiana, que todavía le falta más, pero es una recuperación. La economía creció al 1.4 en el 2017, los 2 primeros trimestres de nuestro gobierno hemos estado por el orden del 2.8, es decir, duplicamos la cifra que recibimos y creo que nosotros vamos este año con un crecimiento por encima del 3.4. Es una cifra que muestra que la economía va recuperándose, pero sin duda Colombia necesita mucho más crecimiento. Me siento contento de ver las cifras de inversión extranjera directa creciendo en los primeros trimestres del año. Me siento contento que en lo que va corrido del año tengamos una reducción del homicidio del orden del 4%. Hay que recordar que cuando empezó nuestro gobierno veníamos con una tasa de crecimiento del 5%. Me hace contento que hayamos parado por primera vez en 7 años el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, pero tenemos que seguir avanzando para enfrentar ese flagelo. Veo que se han logrado aspectos muy importantes en la política social. Ya son más de 47,000 jóvenes que están llegando gratuitamente a la universidad pública en tan solo un año. Llegaremos a 80,000 a final del año. Tenemos además el esquema de punto final en salud ya en ejecución. Eso va a permitir sanear muchas de las deudas históricas que teníamos con el sistema de salud. Veo además con avance lo que se ha hecho en materia de vivienda. Se han entregado subsidios de cuota inicial y de tasa de interés en un año que superan las cifras de los 4 años anteriores. Tenemos más de 60,000 familias que han recibido mejoramientos de vivienda. Tenemos además en el sector de relaciones laborales avances importantes en la ventanilla única. Tenemos además un aumento real del salario mínimo, el más alto en 25 años. En fin, yo ya podría seguir hablando sobre eso. Entonces yo creo que sectorialmente hay cosas que a mí me satisfacen y hay cosas en las que sin duda también creo que nosotros debemos avanzar mucho más. Sí. Así como hemos logrado avances en materia de seguridad ciudadana, seguimos teniendo un lunar grande en materia de hurtos, sobre todo hurtos a personas, donde tenemos que tener mejor capacidad de georreferenciar el delito y avanzar. Y tenía la preocupación grande de lo que fueron los primeros meses del año en materia de desempleo. Se ha ido ajustando, se ha ido reduciendo, pero seguimos trabajando es para cumplir nuestro plan de gobierno, Luis Carlos. Señor presidente, le preguntaba la calificación porque en un sondeo que hizo nuestro diario económico La República a los principales empresarios del país, se raja usted y se raja el gabinete. ¿Por qué cree que se raja usted y se raja el gabinete, presidente, en esta lectura? No sé, Luis Carlos, es decir, yo no voy a entrar a calificar cuáles fueron las razones, ni quiénes fueron los que contestaron, ni cuáles fueron los elementos. Todos los días se trabaja, es más, en materia económica me gustaría que habláramos sobre, por ejemplo, las cosas que se han logrado. Primero, miremos cómo estaba el país hace 2 años. El país hace 2 años estaba con un déficit fiscal del 4% del PIB. Este año vamos a llegar a un déficit del 2.4. Tuvimos la mayor reducción del déficit desde que existe la regla fiscal. Y este año cerraremos por primera vez en 7 años con un superávit fiscal primario del 0.6% del PIB. Si usted mira las cifras de inversión, primer trimestre creció 68%. Si usted mira inclusive las condiciones de inflación, sí, es cierto, en los últimos meses hemos tenido un alza, pero compare eso como estábamos nosotros hace 2 años con inflaciones por encima del 5 o el 6%. Si nosotros miramos crecimiento, que fue lo que le dije, se duplicó, tenemos que hacer mucho más. Si usted mira la recuperación industrial, tuvimos en el primer trimestre de año un crecimiento de la industria que no se veía en un primer trimestre del año hace mucho rato. Entonces toca trabajar, perseverar todos los días con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, cumpliendo el programa de gobierno. Inclusive le podría decir que en materia de turismo cerramos el 2018 con el mejor año de la historia reciente del país y este año va a ser mejorado. Entonces seguimos trabajando sector por sector.
Los sectores que se han visto afectados en los últimos años se han ido recuperando. Usted ha visto lo de obras civiles. Obras civiles estaban prácticamente paralizadas, había una recuperación importante. Usted ha visto lo que ha pasado en materia de vivienda. Teníamos la vivienda BIS y la no BIS. En materia de la BIS creciendo mucho, en materia de la no BIS teníamos inventarios acumulados que nos golpearon a comienzo del año, pero ahora con los pactos del crecimiento y las decisiones que hemos tomado esperamos que se recupere rápidamente en el segundo semestre. Entonces seguimos trabajando y yo creo que los indicadores muestran que vamos por el camino correcto. Sí, hablando de indicadores, presidente, como la percepción de muchos es que el tema económico todavía es una asignación pendiente, cuando uno ve que la perspectiva de crecimiento antes de que termine el año es de 3.6%, que la tasa de inflación no baja del 3%, sino que está para el 3,7%, que el desempleo está superior a los 2 dígitos, que está en el 12%, que el dólar está llegando a niveles récord superando los 3.400 pesos en cotización, digamos, comparativamente frente a los números que usted entrega, a los números que le estoy entregando yo, se corroboraría de alguna manera que hay un camino muy amplio en el tema económico que cumplir, señor presidente. Pues vayamos punto por punto sí, los aspectos que usted ha mencionado. Adelante. Usted ha mencionado inflación. Sí, señor. Primero, si usted se da cuenta en lo que ha sido el comportamiento de la inflación en el último año comparado con el mismo periodo anterior, pues usted ve que hay una reducción que ha golpeado en el último mes o en los últimos 2 meses. Han golpeado temas también como la depreciación del tipo de cambio, que no solamente por circunstancias internas, sino por circunstancias externas. Usted ha visto las decisiones que ha tomado la Reserva Federal, las situaciones que se han presentado en materia de guerras comerciales que le han pegado al tipo de cambio en varios países de América Latina y seguramente también en sectores donde hay importaciones, sobre todo en materia de alimentos, sobre todo procesados, pues ha tenido un impacto. No obstante, nosotros vamos rumbo a una de las inflaciones más bajas de los últimos años. Usted recordará que hace no menos de 3 años estábamos por encima del 6% o del 5%. Entonces yo creo que ahí hay un avance, no se puede cantar victoria desde luego porque siguen existiendo fenómenos externos que golpean. El tema del tipo de cambio. Si usted se da cuenta, lo que ha golpeado el tipo de cambio en los últimos 2 meses han sido más factores externos relacionados con el impacto de las guerras comerciales. No solamente ha golpeado a Colombia, ha golpeado a todos los mercados emergentes. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar monitoreando la situación. Tampoco se puede hacer una intervención brusca al mercado cambiario porque, como le digo, son fenómenos externos. Dicho eso, el tema de desempleo, claro que nos ha preocupado, pero miremos también el contexto. No es lo mismo uno hablar de un crecimiento del desempleo fríamente a mirar el contexto. Después del segundo semestre del 2015 hemos venido llevando un deterioro que lo ha agravado la situación migratoria y que lo agravó también la desaceleración del sector de obras civiles y el de construcción, sectores que van en un ritmo importante de recuperación. Usted recordará que en materia de obras civiles, cuando empezó nuestro gobierno, cerca del 70% de los proyectos de cuarta generación en materia de infraestructura vial estaban paralizados. Hoy esos proyectos están en ejecución y tienen la expectativa de generar cerca de 80,000 empleos. Y en materia de vivienda, se logró reactivar la vivienda BIS con un crecimiento importante durante el primer trimestre del año. Y en la no BIS lo que hemos visto es una acumulación grande de inventarios que había afectado el lanzamiento de nuevos proyectos. ¿Qué hicimos como gobierno? Tomamos unas decisiones sectoriales. ¿Con quiénes? Con los mismos actores. ¿Buscando qué? Crecimiento y generación de empleo. El último reporte del DANE ya nos muestra que logramos una reducción en las 13 principales ciudades. Seguimos teniendo un problema, digamos, lo más grande en el acumulado nacional, pero no obstante lo que era un punto que veníamos arrastrando desde enero, ya la diferencia se está cortando a 0.3 y mi expectativa es que este año nos mantengamos en una tasa de un solo dígito, porque entre otras cosas el plan de desarrollo nuestro apunta a que al final del gobierno podamos llegar a una tasa cercana al 8%, que sería la más baja en las últimas 3 décadas. Sí, señor presidente, hablemos sobre estos temas económicos así desmenuzaditos como usted lo propone. Empecemos por esto de la tasa de cambio. Algo tuvo que haber pasado, señor presidente, teniendo en cuenta que hay factores internacionales, para que antes dijéramos que la economía colombiana estaba blindada ante los vaivenes internacionales, para que hoy seamos la segunda moneda con mayor devaluación únicamente después de Argentina. Bueno, no hay que empezar a hablar de lo que está pasando en Argentina, pero algo debió pasar, señor presidente. Pues, sí es cierto que le pasa a todo el mundo, pero a Colombia le está pasando muy duro. Yo creo que miremos, a mí me gusta que usted plantee el debate del tipo de cambio, miremos qué ha pasado con el tipo de cambio y cuáles son los elementos que generan vulnerabilidad sobre el tipo de cambio. Por un lado, la situación de tasas de interés. La situación de tasas de interés, que son las decisiones que ha tomado la Reserva Federal, han afectado a todos los mercados emergentes. Sí. Por supuesto nos golpea a nosotros.
La segunda, la caída en los precios del petróleo. Cuando usted tiene un país donde más del 45% de sus exportaciones están en el sector petrolero y adicionalmente es un sector que es tan importante en el mercado de divisas, las fluctuaciones de precio por supuesto nos golpean. ¿Qué ha ocasionado esa caída en los precios del petróleo? Por un lado, la desaceleración de la economía china y por otro lado, las guerras comerciales. En tercer lugar, usted mismo ha podido apreciar que en la situación de guerras comerciales, donde se han empezado a marcar pautas de aumento de aranceles o de limitación de mercados, el efecto se ha sentido en todos los emergentes. Puede que nosotros tengamos una devaluación en términos nominales mayor, pero si usted mira el delta de muchos de los mercados emergentes regionales es bastante parecido. Ahora, con eso no busca uno eludir ninguna responsabilidad en lo que corresponda al Estado colombiano para tener que actuar, pero lo cierto es que estos fenómenos de las últimas semanas están más relacionados con estos tres fenómenos que con cualquier otro. De acuerdo, y con ese mismo planteamiento, eso le ocurre a todas las naciones en desarrollo que están expuestas a los precios en petróleo. ¿Por qué nosotros hoy por hoy estamos tan expuestos? Pues yo diría que nosotros estamos expuestos por una situación que desde hace muchos años se viene presentando, Luis Carlos. Arranque por reconocer primero que el sector petrolero representa, como le digo, más del 40% de las exportaciones. Pero siempre ha sido así, presidente. ¿Perdón? Siempre ha sido así, presidente. Pues primero lo que lo agravó fue que nosotros durante muchos años empezamos a depender mucho más en términos de gasto público del petróleo que otros países. Si usted se da cuenta, las denuncias o los debates que yo hice siendo senador, prácticamente nosotros estábamos mostrando que el país cimentó toda su expansión económica en los últimos 8 años sobre la idea de que el precio del petróleo iba a estar a $100 de manera permanente. Y ahí estaba la fórmula 414 que se utilizaba también dentro de la misma regla fiscal por parte del comité que analizaba los precios de hidrocarburos. Cuando cayeron los precios a menos de $50, usted se dio cuenta que la sobreexposición fue muy alta. Por eso, entre otras cosas, lo que se debió haber hecho en ese momento era blindarse aún más. ¿Cuál es la situación hoy? Hoy yo creo que nosotros hemos tenido mucha más prudencia en términos de acumulación, no solamente de reservas, sino que adicionalmente hemos protegido mucho más la política fiscal para no estar haciendo cuentas alegres sobre precios del petróleo. ¿Qué nos puede estar impactando? Lo mismo que está impactando al Perú, lo mismo que está impactando a Chile, lo mismo que está impactando a Brasil, y obviamente agréguele a eso un fenómeno adicional, y es que en países importantes de la región estamos teniendo ciclos políticos donde las expectativas electorales no solamente tienden a golpear los mercados de los países donde se presentan los comicios, sino también en otros países de la región, como lo vimos en los últimos 2 días, situación que fue similar a la que se vio en el 2000 y el 2001. Entonces también los mercados emergentes tenemos que estar atentos a la lectura que están teniendo los principales inversionistas sobre los mercados emergentes y mucho más el mercado latinoamericano cuando tenemos las elecciones en Argentina en menos de 2 meses. Eso en términos del diagnóstico, y el diagnóstico en términos de devaluación y lo que está pasando con la moneda también involucra muchísimo la cuenta corriente de nuestro país, que según estimados del Banco de la República va a llegar a un déficit del 4%. Para los que nos están oyendo en esta discusión con el presidente, que no los quiero perder, la cuenta corriente lo que hace es medir la cantidad de dólares que entran a un país versus la cantidad de dólares que salen del país. Y en Colombia hay un déficit cercano al 4% en este balance de dinero. La pregunta para el señor presidente es, teniendo en cuenta que esto es real, que este ejercicio es real, que estos números son verdaderos y que de acuerdo a lo que estima el propio Banco de la República, un desbalance de la cuenta corriente no puede ser superior al 2.4%. ¿Qué acciones, señor presidente, se van a tomar para que esto no siga subiendo de la manera en que está subiendo? Esa es una muy buena pregunta, porque si usted recuerda, hace 3 años estábamos con un déficit casi cercano al 7%. Entonces quiere decir que ahí también se han presentado reducciones. ¿Qué generó un aumento en el último año? Si usted se da cuenta, lo importante cuando se habla de los déficits de cuenta corriente no es solamente si hay o no hay, sino cuál es la explicación en cómo se financian. El año pasado, después de varios años donde muchas de las empresas que habían hecho inversiones extranjeras en el Colombia no habían hecho uso de las utilidades hacia las casas matriz. Y usted se da cuenta, en la propia cuenta que monitorea el Banco de la República así lo evidencia. El año pasado, por cuenta además de que hubo mayores utilidades con relación a años anteriores, sobre todo a final del año, hubo unas salidas de capital. Pero si usted se da cuenta, también este año, en lo que va corrido el año, la inversión extranjera directa, que son los flujos de dólares hacia la economía colombiana, en el primer trimestre tuvieron un crecimiento del 68.7%. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que se sigan manteniendo también esos flujos. Y la otra cosa, que ese déficit no solamente sea explicable sobre ese tipo de acciones, sino que nosotros sigamos motivando toda vez más inversión en el país.
usted se da cuenta, la inversión ha tenido un elemento muy positivo y es que ha sido bastante diversificada, sector por sector. Y eso también me parece que es positivo. Desde luego, uno tiene que buscar siempre mantener esto en niveles idealmente por debajo del 4%, por debajo del 3%, en condiciones normales. Pero cuando usted tiene una corrección por lo que son salidas de utilidades después de largos periodos donde no se recibían, pues eso ha sido la explicación que además la validan las propias cuentas del Banco de la República. Señor presidente, buenos días. Lo saluda Fernando Quijano del diario La República. Buenos días, Fernando, ¿cómo va? Bien, muchas gracias. Señor presidente, cuando uno revisa los fundamentales del marco fiscal de mediano plazo presentado por su ministro Alberto Carrasquilla, él hace una proyección o él pronostica o vaticina un crecimiento del 3,6% al finalizar este 2019. Pero uno se da cuenta que en el primer trimestre crecimos, y usted tiene la razón, repuntó a un 2,8%, sigue siendo un crecimiento bajo, pero repuntó, y que seguramente el jueves seguramente se da a conocer la cifra del crecimiento del segundo trimestre, y va a estar en torno a lo que usted dice, 2,8, 2,9. Para llegar a ese 3,6 tendríamos que crecer más o menos 3,7%, 3,8% en los dos siguientes trimestres. ¿Usted ve fácil alcanzar la meta que le ha propuesto o que ha vaticinado Alberto Carrasquilla? Pues Fernando, yo diría lo primero, fácil no es. Claro que fácil no es, y claro que fácil no es, sobre todo teniendo en cuenta pues muchas adversidades. ¿Cuáles son las adversidades? No es lo mismo uno hacer esas proyecciones de crecimiento cuando usted tiene condiciones externas más favorables que las que estamos viviendo. No es fácil, por supuesto, cuando usted tiene que enfrentar la crisis migratoria más grande que haya visto un país de América Latina en la historia reciente. Pero a mí me parece importante poner las cosas también en un contexto. Colombia, sí es cierto, durante los 2 primeros trimestres de nuestro gobierno creció al 2,8 promedio, que es el doble de lo que fue el crecimiento del año 2017. Pero adicionalmente, miremos las expectativas que hay sobre la región. Las expectativas de crecimiento en la región son del 0,5%. Es decir, Colombia frente a América Latina y el Caribe se ve bastante bien. Y la muestra de la resiliencia de nuestra economía es que a pesar de estar viviendo un choque migratorio tan grande, nuestra economía está creciendo a un ritmo que supera el promedio mundial y el promedio regional. Eso por un lado. Y claro, por otro lado tenemos la expectativa de seguir tomando decisiones sectoriales que son importantes. ¿Cuáles fueron las decisiones más relevantes? La primera, la recuperación del sector de obras civiles. La segunda, tenemos que hacer una reactivación grande del sector de la construcción. Se han venido tomando medidas con los empresarios y con los gremios. Tercero, nosotros tenemos que apostar a que en este segundo semestre del año tengamos también producto de los pactos que se han firmado, donde haya agilización de trámites, facilidad de comercio, decisiones en materia regulatoria, que los sectores que firmaron los pactos, que fueron 12 pactos con más de 500 compromisos, tengan una repercusión en generar más de 600 o 700 mil empleos en el próximo año, y a eso también agregarle la expectativa del impacto de su inversión en crecimiento. Entonces, la meta, digámoslo, se mantiene. Sabemos que es una meta exigente, pero yo prefiero que tengamos metas exigentes, doctor Fernando, a que tengamos metas mediocres. Y nosotros como país necesitamos no solamente crecer por encima del 3,5, del 4, sino que nosotros debemos plantearnos que para llegar a niveles de ingreso per cápita similares a los de los países de la OCDE donde llegamos, nosotros nos demoraríamos 100 años creciendo al 1%, o nos podríamos demorar 2 décadas creciendo por encima del 5%. ¿Qué toca hacer? Poner esta economía en esa dirección de manera sostenible. Esa ha sido una apuesta de este gobierno. No solamente está en nuestro plan de gobierno, sino que hemos buscado esa recuperación por muchas vías. La vía de facilitar la competitividad tributaria, la vía de la eliminación de trámites, la vía de la promoción de inversiones, la vía de la diversificación también de exportaciones, y esas son las medidas que hemos tomado. Señor presidente, con los buenos días. William, buenos días. Buenos días, presidente. Benia, permítame sacarlo de este tema de la economía y plantearle un escenario más global, un balance más general, y hacer referencia a algunas de las críticas que se le han hecho al gobierno, que tienen que ver, entre otras cosas, con lo que califican algunos medios de comunicación, muchos de ellos internacionales, como falta de liderazgo en el gobierno. ¿Qué tiene que responder usted, presidente, a eso, sobre las William, críticas en ese sentido? No me ponga a mí a responder columnas, que yo no respondo columnas. Hablemos de los temas de gobierno, hablemos de los temas donde se han producido impactos importantes.
que muestran no solamente liderazgo, sino trabajo de gobierno. Arranquemos por un tema muy exigente. Cuando empezó nuestro gobierno, el país tenía más de 200.000 hectáreas de coca. Si usted mira la tendencia, hace menos de 4 años estábamos por debajo de 60.000. Es decir, veníamos con un crecimiento exponencial tenebroso para el país, afectando la seguridad, pero además afectándonos internacionalmente. Se hizo un esfuerzo muy grande y logramos por primera vez en 7 años no solamente parar ese crecimiento exponencial, sino una reducción, considerando entre otras cosas que tenemos herramientas limitadas que esperamos ahora se puedan expandir. Segundo punto, el país venía con una tendencia creciente en materia de deforestación. Por primera vez en años se logró una reducción. Eso también muestra el trabajo de gobierno. Como le comentaba yo a usted, teníamos delitos que nos venían poniendo gran presión. Este año, en lo que va corrido el año, la reducción del secuestro es superior al 50%. La reducción de homicidios está entre el 3, el 4 o el 5% dependiendo de las semanas, pero hemos tratado de mantenernos en ese rango. Cuando empezó nuestro gobierno venía creciendo al 5%. Cuando usted mira inclusive temas que venían envejeciendo mal, el tema, por ejemplo, del sistema de salud, deudas acumuladas del pago de no pos en el sistema ADRES, peligrosísimas, afectando además los pagos a los prestadores del servicio. Logramos sacar el esquema de punto final, un esquema que ya empezó a pagar y empezó a irrigar recursos al sistema de salud. Cuando usted mira inclusive la recuperación en sectores tan importantes como el sector de vivienda, que en un año se han entregado más subsidios de tasa de interés y de cuota inicial que en los 4 años anteriores, muestra gestión de gobierno. Cuando usted examina en materia social logros, nosotros hablamos de agricultura por contrato, para que los campesinos pudieran vender sin intermediarios a precios justos y con unos contratos estables. Ya vamos llegando casi a los 20.000. Eso es un logro importantísimo. Queremos llegar a 300.000. En este año hemos tenido 145.000 graduados con doble titulación de bachiller y técnico con el apoyo del SENA. En este año hemos tenido además una promoción grande de la gratuidad en la educación superior pública. Como le digo, más de 47.000, llegaremos a 80.000 este año. Y todo eso muestra gestión de gobierno. Entonces, yo cuando veo críticas, y como le digo, las críticas siempre las recibo con humildad, yo creo que la mejor forma es referirse también a los hechos y a las acciones. Como lo dije el discurso del 20 de julio, no somos ni complacientes, ni creemos que con esto podemos sentir que ya lo hemos logrado todo, ¿no? Nos toca trabajar todos los días para hacerlo mejor, para cumplir el plan de desarrollo y para cumplir nuestro plan de gobierno. Presidente, Cristina Plazas lo saluda. Cristina, muy buenos días. Presidente, muchos lo han criticado por no hacer cambios en el gabinete. Varios se han rajado en varias evaluaciones. ¿Vienen cambios del gabinete? Yo he tenido una política, Cristina. La primera es que yo creo que los equipos deben tener, primero, continuidad. Si usted mira lo que ha ocurrido también en los últimos años en Colombia, que nosotros en un periodo de 8 años hayamos tenido 6 o 7 ministros de minas, no es bueno. Que hayamos tenido 5 o 6 ministros de comercio, no es bueno. Que hayamos tenido 4 o 5 directores de planeación, no es bueno. Que hayamos tenido 4 o 5 ministros de transporte, no es bueno. Creo, por un lado, en continuidad. Segundo, claro que se hacen cambios. Y se hacen cambios en función de evaluación, en función de desempeño, en función de desgaste. Eso es normal. Pero que si la pauta es estar cambiando y tener esa alternancia que dificulta la ejecución de políticas públicas, no fue eso lo que le prometí al país. Y desde luego yo creo que cuando uno va mirando uno a uno los desempeños de los ministros, usted se va dando cuenta que los ministros han ido cumpliendo muchas de sus tareas. Quizás tendrán que hacer un esfuerzo mucho mayor en materia de pedagogía, porque hay muchos logros que se han alcanzado que de pronto no han podido llegar al conocimiento pleno de toda la población, y tenemos que hacer ahí también un ejercicio. Pero yo creo mucho más en la continuidad y por supuesto en la coordinación, y quien no cumpla con las expectativas tendrá que irse, y por eso permanentemente hago evaluación conforme no solamente al plan de gobierno, sino a las metas de plan de desarrollo. Presidente, entonces ¿eso quiere decir que no va a cambiar ministros por ahora? Eso quiere decir que mantengo la discrecionalidad para cambiarlos cuando yo considere. Presidente Duque, lo saluda Laura Newton. Laura, ¿qué ha hecho? Muy bien, gracias. ¿Cuándo se devolvió? En estos días regresó allá a Washington a esperarlo por allá en su próxima gira. Presidente, el país de España, DW y Economist dicen que su primer año de gobierno fue desperdiciado, improductivo. ¿Qué dice usted al respecto? De nuevo, Laura, a mí me parece muy bueno que miremos las cosas con la evidencia. Algunos decían, por ejemplo, que no se avanzó en la agenda legislativa. ¿Yo qué he preferido? Yo he dicho, yo no soy un presidente que creo en las aplanadoras que se alimentan con el erario público. Yo creo en el debate y creo en que se puedan concertar
medidas importantes. En un año logramos un esquema de reactivación económica, logramos la actualización de la Ley 418 creando las zonas estratégicas de intervención integral, logramos un presupuesto bienal de regalías que introdujo las obras por regalías y que aumentó la asignación de recursos y que mejoró la distribución. Logramos el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud para que la Superintendencia tenga más dientes para aplicar sanciones. Sacamos la ley de las telecomunicaciones, sacamos el plan de desarrollo, logramos que se corrigiera lo que había ocurrido anteriormente con la ley de abigeato, logramos la ley de movilidad eléctrica, logramos además la creación con un presupuesto neutral, pero dándole un mayor énfasis a los recursos y la focalización en los temas de deporte, creando además el ministerio que fue promesa. Creamos además herramientas legales que nos permiten enfrentar fenómenos como la informalidad en las ventas callejeras. Ayer se firmó la ley. Yo podría seguir enumerándolo, son más de 14 o 15 leyes que respaldó el gobierno que se han materializado, sobre todo para los que hablan de la agenda legislativa y para los que hablan de otros logros. De nuevo hablemos de los temas trascendentales, que una de las principales amenazas de la seguridad, que era el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, se ha parado. Yo no creo que eso sea improductivo. Yo pregunto, ¿qué decían ellos cuando crecía al 30% por año? Cuando hablamos, por ejemplo, de las cifras también de homicidios, que nosotros recibimos el gobierno creciendo la tasa al 5%, logramos bajarla al 1% a finales del año pasado, en lo que va ocurrido este año ya una reducción, en materia de secuestros, en materia de lesiones personales, es decir, eso tampoco es improductivo. Cuando hablamos de la agenda social, que nosotros vayamos cumpliendo con muchas de las pautas de la agenda social, mejorando las condiciones de vida de las personas más vulnerables de la sociedad, eso tampoco es improductivo. Yo lo que invito es a que se miren las cosas a la luz de la evidencia y, por supuesto, no se trata ni de ser complaciente ni de creer que todo está perfecto, porque eso no es verdad. Pero nosotros vamos marcando no solamente una pauta de ejecución de nuestra agenda de gobierno, la que le presentamos al país durante la campaña, las 203 propuestas, que monitoreamos día a día cómo va su ejecución, como también los indicadores del plan de desarrollo. Entonces, yo más que contestar interpretaciones, yo creo que al final siempre la evidencia será más elocuente que la interpretación. Presidente, buenos días. Ushi Levi lo saluda. Dentro de las Hola Ushi, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Dentro de las críticas internacionales se han referido en varias ocasiones a usted como un subpresidente. ¿Le molestan estas críticas internacionales asociándolo a Álvaro Uribe Vélez? Muchas veces durante la campaña los mismos sectores que hoy señalan eso dijeron eso. Yo nunca en la vida me he detenido con las críticas, primero destructivas y las que no tienen fundamento. Yo gané la candidatura de mi partido en un proceso abierto. Gané la consulta abierta con la más alta votación que hayan tenido las consultas abiertas. Lo mismo en primera y lo mismo en segunda vuelta. Yo soy un presidente de Colombia que tengo un estilo. A mí no me gusta utilizar la presidencia como un púlpito polarizador. Y hay sectores que no les gusta eso, que preferirían que el presidente estuviera todos los días en la gallera cazando peleas. Ese no es ni mi estilo ni mi forma de gobernar. Yo soy el presidente de Colombia y como presidente de Colombia recorro el país, busco ejecutar el plan de gobierno, busco ejecutar el plan de desarrollo. Tenemos resultados que mostrar. Cuando la gente quiere llegar a la crítica basada en el irrespeto, la descalificación, esas son las críticas que destruyen. Por eso durante la campaña siempre dije soluciones, no agresiones. Si usted me pregunta hoy, nosotros queremos es ejecuciones, no agresiones, y no me detengo en ese tipo de descalificación. El presidente, hablando de crítica fundamentada y en números, déjeme darle algunos números que durante las preguntas de mis compañeros he podido recoger y son números oficiales. Volviendo al tema económico. Presidente, desempleo, junio 2018, 9.1. Junio 2019, 9.4. Hay más desempleo. Desempleados, junio 2018, 2.26 millones. Junio 2019, 2.35 millones. Hay más desempleados. Inflación, a julio 2018, una deflación de 0,13% en 2018, inflación del 0,22% para 2019. Dólar, agosto 2018, 2.849, agosto 2019, 3.340. Todos los indicadores, año a año. A ver, perdón, presidente. Pero le termino una pregunta. Me gusta que usted el año pasado, frente a este año, en todos estos indicadores que le acabo de dar, todos son negativos, presidente. A ver, vayamos uno a uno. Usted tiene ahí la cifra del DANE del último reporte. Mire 13 ciudades principales. Usted ya se da cuenta que a junio, sin duda, viene una reducción.
Y en el agregado, yo no le he negado a usted, Luis Carlos, que haya un aumento. Lo que le dije es que miremos cómo se viene comportando el mercado. Cuando empezó el año, veníamos arrastrando un punto más. Ahora, yo pregunto una cosa. Hablemos de cómo se ha acentuado la crisis migratoria en los últimos 2 años. Que un país reciba 1.4 millones de habitantes en menos de 3 años significa que le entró el 3% de la población, el equivalente al 3% de la población aproximadamente. Eso es como si a China le entraran 42 millones de migrantes en menos de 3 años. Miremos cuál ha sido la repercusión de choques migratorios similares en otras economías. Claro que traen golpes y claro que afectan el mercado laboral, pero dicho eso, a mí me parece muy importante que también a lo largo del semestre se han ido presentando mejoras. ¿Podemos cantar victoria? No, claro que no. Ahora, el tema del tipo de cambio. Claro, usted me dice ahora, compárelo con el año pasado. ¿Ha habido más fluctuaciones en los últimos 4 años? Sí, mire 3 años atrás o 2 años atrás en cuánto estuvo, sí, seguramente cifras muy por el borde de los 3.000 o un poco más. Miremos también lo que ha sido también el comportamiento del tipo de cambio, sobre todo en el semestre, y donde se han presentado choques y donde no se han presentado. Que si el tipo de cambio es consecuencia de las decisiones internas, pues yo creo que ninguno de los analistas lo está diciendo. Es más, los mercados internacionales están reaccionando frente a las divisas, esencialmente frente a 3 comportamientos: guerras comerciales, precios del petróleo y decisiones de la Reserva Federal. La razón más elocuente de eso fue lo que dijo ayer el propio gerente del banco. Señor presidente, perdimos la comunicación. Perdimos la comunicación con el señor presidente. Estamos sosteniendo esta entrevista con el señor presidente de la República, Iván Duque. Estamos muy atentos a sus mensajes. Numeral. Ahí está, presidente, ¿me escucha? Ahí lo escucho. ¿Dónde nos quedamos? Se quedó usted terminando de decir las razones por las cuales la tasa de cambio estaba... Decía, ¿sí? Ayer inclusive el propio gerente del Banco de la República, reconociendo estos fenómenos, dijo que el banco no iba a hacer ninguna intervención en el mercado cambiario y explicó exactamente cuáles son los fenómenos exógenos que nos golpean. Entonces, aquí no se trata de minimizar los problemas, porque usted ve mi discurso del 20 de julio, usted ve mis declaraciones, yo he sido claro que nos ha preocupado el tema de empleo, y nosotros lo que queremos es ir ajustando. Al último reporte, en 13 ciudades principales, tuvimos una disminución frente al año pasado. Seguimos en el agregado, ya no arrastrando un punto afortunadamente, sino 0.3. ¿Qué nos toca a nosotros? Avanzar también en la microeconomía sectorial para generar crecimiento y empleos, y por eso se han venido haciendo los pactos por el crecimiento. Y precisamente sobre el crecimiento, presidente, otra cifra. En el segundo trimestre del año pasado el PIB creció a 2.8 y el primer semestre este año a 2.5. Es decir, basado en la bandera principal suya que ha sido económico y de crecimiento y una nueva bandera de crecimiento, esto no está funcionando. Mi pregunta para usted es, presidente, y yo sé que usted ya me acaba de responder con otros argumentos, pero mi pregunta para usted, señor presidente, es: si este es uno de los problemas del país, ¿por qué no cambiar la rueda económica? ¿Por qué empecinados con el mismo ministro de Hacienda? ¿No se merece esto cambiar este rumbo económico con 2 o 3 ministros que hay ahí en esas carteras, presidente? Pues Luis Carlos, primero si fue el nombramiento de un ministro trajera por sí solo crecimiento económico, pues yo creo que el mundo estaría rotándose al ministro que generara mayor crecimiento. Miremos las cifras. Si usted mira las cifras trimestrales, el comportamiento de nuestro primer trimestre es un comportamiento, primero, que muestra recuperación. Segundo, mire el agregado de los trimestres que llevamos como gobierno. Cualquier crecimiento que lográramos trimestralmente por encima del 3 sería el mayor crecimiento trimestral desde prácticamente el tercer trimestre del 2015, en 4 años. Si usted mira las propias cifras de inversión, las cifras fiscales, es que hablemos por un momentico de las cifras fiscales. Yo pregunto una cosa: ¿dónde estaban muchos de los analistas elocuentes que no dijeron nada cuando llegamos a un déficit fiscal del 4% del PIB? ¿Dónde estaban los analistas para no reconocer que en el último año hemos tenido la mayor reducción del déficit desde que existe la regla fiscal? La regla fiscal la crearon en el 2011. Y resulta que la dejaron abusar hasta llevarla al 4% del PIB y nadie dijo nada. Y ahora, cuando empieza la reducción y cuando vamos para un superávit fiscal primario por primera vez en 7 años, ¿eso se cuestiona? Yo lo que digo es, los que hacen ese cuestionamiento, bueno fuera que lo hubieran hecho hacia atrás, pero eso muestra también recuperación. Y si usted mira, además, sectorialmente, miremos lo que fue el comportamiento de la industria en los últimos años. Miremos lo que ha sido también la recuperación de obras civiles, importantísima y con gran impacto en crecimiento. Y miremos lo que además necesitamos en materia de vivienda bis y no bis, las medidas que se han tomado es para alimentar que haya más lanzamiento de nuevos proyectos. Entonces,
Yo no me voy a detener a la crítica personal con el ministro, porque los ministros de Hacienda siempre tendrán controversias. Yo lo que creo es, a la luz de la evidencia, hay cosas que van mejorando y hay otras en las cuales tenemos que hacer mucho más para mejorar. Solo un paréntesis antes de, esto no es una crítica personal al ministro, ¿no? Lo hice basado en las cifras que presenté en cada uno de los elementos: desempleo, desempleados, inflación, dólar y crecimiento. Profesor Fernando y Quijano. es un poco la desincronización de las cifras con lo que dice el marco fiscal de mediano plazo. Señor presidente... Pero me gusta que usted haga esa pregunta, doctor Fernando. Hablemos del marco fiscal de mediano plazo. Sí, Hablemos por un segundo del marco fiscal. ¿Cuál es la esencia del marco fiscal? Aumentar el crecimiento potencial. ¿Haciéndolo con qué elementos? Con una reducción del déficit, con un aumento de la inversión y donde nosotros también resolvamos problemas estructurales que nunca se atendieron en materia fiscal. Usted recuerda que uno de los temas, usted alguna vez me invitó a la República siendo yo senador y tuvimos esa conversación. Colombia estaba pagando por intereses, sí. Óigame esto, por intereses, por fallos judiciales casi el 30%. Y aquí se ha hecho también una sustitución con una ingeniería financiera que nos lleva al 7% generando ahorros de billones de pesos. Es verdad, señor presidente. En el sistema de salud Cuando... similar. Y si usted mira además el comportamiento que hemos tenido nosotros en el último año, miremoslo con la región. Que Colombia esté creciendo más de 2 veces lo que está creciendo la región, ¿es malo? No, creo que es un mensaje también muy claro también de señor cómo va presidente, la economía colombiana. usted se metió ahí en el tema, o nos metimos en el tema del marco fiscal del mediano plazo para como uno aterrizar cuando usted menciona lo de la deuda. El presupuesto para el próximo año es de 271 billones de pesos y el servicio de la deuda con esta devaluación, pues que somos la segunda moneda más devaluada de los mercados emergentes, se va a disparar. ¿Ya hay alguna estrategia para verdaderamente cubrir este presupuesto de 271 billones? Arranque por 2 cosas. Cuando empezó el gobierno, una de las primeras tareas que se hizo fue lo que se llamó los temas de sustitución y canje de endeudamiento. Usted recordará que hicimos una emisión de $2.000 millones en el mercado internacional y tuvo solicitudes por 10 o 12 veces el monto emitido, señal de confianza en Colombia. Eso nos ha permitido también cambiar el perfil. Desde luego tenemos un tema de tipo de cambio que se ha acentuado en las últimas 2 semanas, sobre todo por factores externos, frente a lo cual nosotros tenemos que tomar decisiones. Que Colombia es susceptible desde el punto de vista presupuestal frente a los precios de las materias primas, desde luego, eso nunca nadie lo ha desconocido. Lo que nosotros tenemos que ver es qué tan lejos está de la proyección de precio con la cual se ha hecho el presupuesto nacional y qué tanto se mantiene. Usted recordará que el año pasado también tuvimos caídas protuberantes del precio del petróleo, también por factores externos que tuvieron una recuperación. Hoy estamos ante un fenómeno de guerras comerciales, de anuncios dentro de las guerras comerciales que han tenido impacto, y lo que nosotros tenemos que monitorear, sobre todo en los próximos meses, es primero si esos son temas que se van a convertir estructurales, y segundo, cuáles son las medidas que tenemos que adoptar desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, para adecuarnos a ese tipo de choques. Dicho todo el tema de los choques, la economía que a este momento ha mostrado ser menos afectada desde el punto de vista de la proyección de crecimiento con respecto a los choques externos, en este momento es Colombia, sobre todo en Sudamérica. Me refiero en el ámbito regional. Mire lo que le ha pasado a Chile, mire lo que le ha pasado a Perú, Argentina pues obviamente ni hablar, además está en el ciclo político, mire Brasil, mire México. ¿Por qué? Porque tienen una exposición quizás en materia comercial mucho más grande, sus exportaciones como porcentaje del PIB también son mucho más grandes, y también tiene una exposición muy grande a China, que ha tenido un desaceleramiento de su economía. Ahora, ¿nosotros podemos estar tranquilos? Ninguna economía emergente puede estar tranquila, mucho más en un entorno donde no se sabe qué anuncio se va a hacer mañana por parte de alguna superpotencia relacionada con el marco arancelario o inclusive con el marco sectorial, pero nosotros estamos por lo menos comportándonos con la prudencia debida en lo fiscal, porque venimos reduciendo nuestro déficit, en lo monetario porque tenemos un buen nivel de reservas, y adicionalmente en lo sectorial porque estamos viendo un comportamiento de los sectores que tienen posibilidad de generación de empleo en el segundo semestre recuperándose. Esa es la esencia. Ahora, que si nosotros podemos decir no, aquí no pasó nada, pues desde luego que no, y nadie lo está diciendo. ¿Que preocupa la decisión de la Reserva Federal en los mercados emergentes? Claro que preocupa. ¿Que preocupa que se estén hablando entre las 2 potencias comerciales más grandes del mundo, donde los 2 son sus principales socios comerciales, de bloquear comercio? Pues claro que preocupa, porque afecta crecimiento. China va a tener el menor crecimiento en más de 8 años, y que si eso impacta, claro que impacta, y está impactando en los países que tienen mayor exposición, sobre todo en el sector minero energético, y ya está impactando también en
Oceanía. ¿Por qué? Porque China representa el 40% de la demanda mundial de carbón, o puede representar el 38 o 40% de la demanda mundial de níquel, o puede representar o explicar cerca del 20% del aumento de la demanda mundial de petróleo. Entonces el comportamiento de la economía china para los países que tienen una alta exposición en esos productos, claro que trae implicaciones. Ahora, de nuevo, creo que Colombia está mucho más sólido que otros países y nosotros en la política económica tenemos que estar monitoreando para que no tengamos ninguna repercusión que nos afecte por lo menos niveles de crecimiento que se necesitan de manera sostenible. Presidente, usted recién mencionaba Argentina. A mí me gustaría saber cuál es su interpretación de los resultados electorales del pasado domingo. Pues yo diría que a mí no me corresponde hacer vaticinios ni proyecciones de carácter electoral de otros países, pero sí creo que son unas elecciones muy, como dijera yo, muy sui generis, porque no se estaban enfrentando el uno con el otro. Eran elecciones primarias que allá las llaman elecciones paso, y esas elecciones pues muestran cuál es el peso dentro de sus propias colectividades o dentro de sus propios nichos electorales. Sí, hay una diferencia sin duda que ha estado por encima de lo que han sido otros antecedentes, pero pues ahora tendrá que el pueblo argentino entrar al verdadero debate de las ideas, la verdadera confrontación de propuestas, al verdadero contraste de la visión de futuro entre las dos candidaturas más importantes, y tendrá que tomar una decisión en el mes de octubre. Y lo que estará por verse en la elección de octubre es si hay o no hay segunda vuelta, pero yo creo que en este momento todavía es muy prematuro hacer cualquier vaticinio. Señor presidente, esta mañana hablamos con el padre de uno de los militares que perdió la vida lastimosamente en el trágico accidente que se registró el fin de semana en Medellín, y el país está conmocionado con lo que allí ocurrió. Y hubo varias frases que nos llamaron la atención. Una de que podría tratarse de hechos, o ponía en evidencia hechos de posible corrupción que hubieran podido causar esta tragedia. Dos, segregación al interior de las fuerzas militares, y una frase tal vez lapidaria, y es que esas muertes se pudieron haber evitado. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué decisión se va a tomar al interior del gobierno para evitar que hechos como los que ocurrieron en Medellín no vuelvan a repetirse, presidente? Primero, William, yo también me uno al dolor, y no solamente me ha tenido esta situación afectado, porque realmente son cosas muy dolorosas, son hechos muy dolorosos. A mí realmente me afectó mucho cuando pude ver esas imágenes el fin de semana. Yo creo que la primera expresión es de solidaridad con las familias. La segunda es que se debe adelantar la investigación exhaustiva hasta llegar a la verdad absoluta con respecto a qué fue lo que sucedió. Lo tercero es que ese tipo de maniobras se deben suspender hasta tanto no se haga una evaluación absolutamente rigurosa. Esas expresiones, pues primero se han adelantado durante muchos años en revistas militares, pero creo que en este momento deben suspenderse por completo hasta tanto no se tenga claro qué fue lo que pudo haber ocurrido. Y sí, me uno perfectamente a ese dolor, porque no hay nada en este momento que pueda satisfacer, que pueda sanar una herida tan grande para las familias. Y pues yo creo que la investigación no solamente se tiene que adelantar con todo el rigor institucional, sino que también le he pedido al señor comandante de las fuerzas militares que busquemos cooperación internacional para que tengamos una visión externa, precisa, certera de qué fue lo que ocurrió. Realmente creo que esto es un hecho doloroso, eso es un accidente. Sin duda este tipo de cosas, cuando uno las mira después, uno siempre ya se hubieran podido evitar, y por eso yo creo que lo que nosotros debemos tomar como pauta en este momento es que ningún tipo de revista militar puede tener ese tipo de prácticas, y que se necesita llegar hasta la verdad. Profesor Fernando Quijano, su última pregunta. Señor presidente, pues estamos a un día de conocer el crecimiento del segundo trimestre. ¿Nos puede adelantar alguna cosa? O si no, se la cambio por otra, por la terna para la fiscalía. ¿Qué cambio tan bueno, fuerte? en la primera pues yo no buscan. tengo bola de cristal, pero yo sí soy No, pero lo oí decir que iba a crecer al 2,8 igual que el primer trimestre. No, yo no dije eso porque no me corresponde a mí hacer vaticinios, y ya últimamente he preferido no hacer vaticinios, porque cuando hago vaticinios lo primero que termino es jalando a algunos a que empiezan a hacer apuestas contrarias. Yo lo que creo es que hay que esperar el resultado. Obviamente es un segundo trimestre donde hay sectores que se recuperaron un poco más lentos que otros, pero yo espero que sea un mensaje positivo. Eso es lo que yo tengo como Listo, evacuemos esa. ¿Y la terna para la fiscalía? Esa déjemela para la próxima entrevista en la FM. Pero debe haber alguito, presidente. Luis Carlos, usted me escuchó la última vez que los Sí. visité, que yo dije que se estaba surtiendo todavía un proceso al interior de las Cortes que creía que era
importante. Yo creo que ese proceso va avanzando, entonces pues yo creo que también pronto podremos estar hablando ya de una terna. ¿Y posibilidad de que esa terna no exista finalmente, que se quede este fiscal hasta que termine el periodo, presidente? William, yo cumplo con mi deber y mi deber es presentar una terna. Yo lo que he reconocido es, primero, que en el número de magistrados que deben tomar la decisión, al no haberse llenado algunas vacantes, pues prácticamente era una invitación a que tuviera que ser una decisión totalmente uniforme, y yo también, por respeto a que se surtan esos procesos al interior de la Corte, tomé la decisión de esperar. Veo que se han ido surtiendo además designaciones, se han ido posesionando también nuevos magistrados, entonces yo espero que muy pronto el país y la Corte conozcan la terna. Pero, señor presidente, ¿le gustan los nombres? Por ejemplo, Clara María González. Sí. ¿Le gusta ese nombre para la terna? Fernando, la doctora Clara María González es una gran profesional. No solamente es una gran profesional, es la secretaria jurídica de la presidencia. Le tengo todo el aprecio y respeto, una gran académica, una mujer muy formada, pero no vaya a arrancar a hacer Don una Francisco lista Barbosa. porque no nos quedamos allá toda la mañana. Yo creo que muy pronto tendrá el país el conocimiento de la terna. A ver, Azuri Chamá. Señor presidente, buenos días. Nuestro tema del día hoy propuesto es una etiqueta que dice a Duque le pido en redes sociales. Somos tendencia, por cierto. Muchos mensajes me han encomendado seleccionar 3 que representen, digamos, el sentir general, y me permito, tal como lo prometimos a los oyentes, compartirle estos mensajes. Visionaria dice, a Duque le pido más fuerza para capturar a quienes han incumplido con el acuerdo de Santos. Pero venga, Azuri, hagamos una cosa. Señor. Vamos, usted va haciendo el uno y yo le voy contestando. Sin duda, mire, hay una cosa que a mí me parece importante decirla con mucha claridad. Nosotros hemos venido acompañando el proceso de las personas que genuinamente han dejado la violencia y quieren hacer la reincorporación. Pero aquí hay tolerancia cero con los bandidos que quieren volver a la reincidencia. La caída de David, de Guacho, de Jason Orejas, la caída de Rodrigo Cadete, de Chucho Mercancía, de todos esos delincuentes, es porque nosotros tenemos esa línea clara de tener cero tolerancia. Y sí, yo también he dicho que tengo la inmensa preocupación de que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura, tengan allá criminales protegidos para eludir la justicia colombiana y tengan personas que están dedicadas a cometer fechorías en ese país para después buscar repetirlas en Colombia, como es el caso de Pablito, de Antonio García, como ha sido el caso también de Granobles, entonces, o del Paisa. Entonces yo creo que nosotros seguimos en nuestra línea y seguimos además buscando toda la cooperación internacional para que no haya ningún criminal de esto que se salga con la suya. Otro mensaje, señor presidente. Erika Vélez, firma como Nenita Vélez, dice... No tiene nada que ver conmigo, señor presidente. A Duque le pido que gobierne con mano firme, no más tibiezas, que reforme la justicia. El que gobierne es él, no la izquierda, que no trate de quedar bien con todo el mundo. Vea, varias cosas. No se trata aquí de quedar bien con todo el mundo. Aquí nosotros hemos venido cumpliendo con lo que nosotros planteamos en el programa de gobierno. Una de las reformas más importantes que se logró este año, bastante productiva por demás, que fue una de las principales banderas en materia de legalidad que yo tuve a lo largo de una campaña muy larga, que nosotros pudiéramos de una forma clara acabar la conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político para que no buscaran en esos delitos un mecanismo de amnistía sobre la base de financiar, promover y ocultar la rebelión. Segundo, el hecho de enfrentar con toda la determinación ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Que nos falta mucho, sí, pero haber logrado parar ese crecimiento exponencial y por primera vez en 7 años ver una reducción es otro elemento de determinación. Y miremos los golpes a los grandes cabecillas de esos grupos armados organizados. Hace unos meses lanzamos, por ejemplo, el cartel de los más buscados detrás del asesinato de líderes sociales, en un listado de cerca de 25 personas, ya van 10 capturas. El haber dado de baja a alias Guacho y alias David del Frente Oliver Sinisterra, 2 bandidos que además venían afectando al litoral pacífico, otro logro importante. Los golpes que se dieron, tanto contra Orejas como Rodrigo Cadete, era para quitarle el crecimiento a esas disidencias y afectarlos en su estructura. El Clan del Golfo tiene más de 1.000 capturas en lo que va corrido de nuestro gobierno. El ELN más de 223 capturas. Entonces seguimos avanzando en esta línea. Y debo decirle también una cosa con respecto a los temas de justicia. Nosotros tenemos que seguir avanzando todos los días para fortalecer también las herramientas de extradición y las herramientas de sanción a quienes estén reincidiendo en las acciones criminales. Y hemos tenido más de 160 extradiciones firmadas en lo que va corrido en nuestro gobierno. Así que determinación y vocación de defender la legalidad y de ver en la seguridad un valor democrático y un bien público para la ciudadanía lo ejercemos todos los días. Presidente, ¿qué se sabe de Santrich? ¿Es cierto lo que dijo el presidente Pastrana a través de su Twitter, que en un vuelo privado viajaron hacia Cuba?
No solo él, sino... Esa información no está verificada desde ningún punto de inteligencia. Lo que sí he dicho es que Santrich está en Venezuela protegido por la dictadura de Nicolás Maduro. Y lo grave no es solamente que proteja a Santrich, lo grave es la connivencia que tiene la dictadura de Venezuela con todos los grupos armados organizados que quieren atentar contra el pueblo colombiano, como es el caso del ELN. Pablito, Antonio García están allá y tienen allá además unas estructuras al servicio de la dictadura con respecto al arco minero de Venezuela, donde están dedicados a la extracción ilegal de minerales y además al reclutamiento de menores. Yo he dicho, y esto lo he anunciado internacionalmente y lo seguiré haciendo, y voy a hacer referencia sobre eso en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque esa es una violación flagrante a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque allá le están dando patrocinio, auspicio y protección a grupos terroristas para que afecten a otros estados. Y este tiene que ser una materia que invite a la reflexión internacional, porque no solamente se trata de cómo se está lacerando al pueblo venezolano por parte de la dictadura, sino también cómo se está, desde el punto de vista del manejo de las relaciones internacionales, auspiciando al terrorismo en detrimento de un tercer estado, lo cual es censurable desde todo punto de vista y requiere más acciones de denuncia y de sanción internacional. Señor presidente, una hora de entrevista que la hemos centrado principalmente en temas económicos, que creo que es importante, con cifras, con números, con datos, en un intercambio muy amable de su parte, señor presidente. Muchas gracias por darnos Luis Carlos, muchas gracias y espero poderlos visitar pronto allá en la emisora. Saludos a todo el equipo de trabajo y a todos sus oyentes. Gracias, presidente. En la FM, las noticias como son. El dato de Cristina. Luis Carlos, hoy le voy a hablar del Chocó. Mire, Patrocinio Sánchez Montes de Oca aspira a la gobernación con el aval de Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA. Le hago una radiografía de la familia. Patrocinio Sánchez, uno de los 3 hermanos hombres de la familia, fue alcalde de Quibdó entre el 2001 y el 2003 y gobernador del Chocó desde el 2008 hasta que en el 2010 William fue condenado a 18 meses de cárcel por irregularidades en contratos de salud. Odín Sánchez fue condenado, que es otro de los hermanos, en julio del 2011 a 9 años de prisión por formar parte del proyecto político que el ex jefe paramilitar alias el Alemán formó en Chocó. Astrid Sánchez, una de las hermanas, no escapó a la polémica. Durante el reconteo de votos del 2010 fue acusada de cometer fraude electoral y se comprobó que había votos que no aparecían en los C14 y luego sí en los C24. En abril de este año, además, Fernando, la red de veedurías denunció que algunos servidores de los organismos judiciales en Chocó tendrían intereses políticos a favor de los Sánchez, debilitando a sus adversarios mediante acusaciones e imputaciones sin fundamento legal ni probatorio alguno. Ay, Luis Carlos, en el Chocó, tristemente no se ve luz al final del túnel. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Lacides Mosquera, padre del sargento mayor Jesús Mosquera, fallecido durante una muestra aérea en la Feria de las Flores, aseguró en la FM que su hijo le había manifestado que no quería participar en dicho evento. Señor Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos y oyentes del programa. Don Jesús, a nombre de todos los colombianos quiero decirle sinceramente, lo lamentamos mucho y estamos con usted y lo estamos acompañando. Gracias, Luis Carlos. Señor Jesús, cuéntenos qué fue lo que ocurrió, qué le había expresado su hijo antes de esta tragedia que enluta a su familia y nos enluta a nosotros. Mi hijo era un suboficial de la Fuerza Aérea, llevaba aproximadamente más de 18 años al servicio y había venido participando en una serie de operaciones, en un grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea, en donde fundamentalmente una de sus tareas era básicamente recuperar vidas, rescatar vidas tanto de miembros de la fuerza pública como de otros integrantes de la sociedad colombiana que se encontraban en determinadas situaciones de difícil acceso. Y había sido entrenado en ese procedimiento, pero venía durante todo el tiempo participando en estas cosas, pero de alguna manera en esta última operación de la cual perdió la vida, él básicamente no tenía muchos deseos de participar en eso. Sí. Lo último que supimos fue que básicamente no quería ir a esa misión, pero
antes de salir de su casa le dijo a su esposa, hombre, que no quería participar en eso, pero que como le habían dado una orden, había recibido una orden, tenía que cumplirla, y realmente se fue básicamente contra su voluntad, porque él había venido participando en cualquier cantidad de eventos salvando vidas, tanto de miembros de la fuerza pública como de personas colombianas de la sociedad que se encontraban en situaciones de difícil acceso, pero esta vez lo hizo, y bueno, hay una situación ahí que me deja a mí, me hace sentir una persona completamente, digamos, impotente, con mucho dolor profundo y con mucha rabia, porque una situación como esa, en las condiciones que se dio, en el tiempo y no en el lugar que se hizo, pudo haberse evitado si los altos mandos de la Fuerza Aérea que dirigen todas esas operaciones, los hubiesen dotado de una segunda línea. Usted ha tenido la posibilidad de conocer las expresiones a raíz de este hecho de muchos expertos en seguridad aérea, en donde se dice que en cualquier parte del mundo donde se manejan las cosas con alguna responsabilidad desde el punto de vista de la vida de las personas y desde el punto de vista de la responsabilidad social, se utilizan dos líneas, la línea de trabajo y la línea de vida. Sí. Entonces, en este caso, al mandar al hijo mío a una misión de esa naturaleza, solamente con la línea de trabajo y no utilizando la línea de vida, creo que hay una profunda irresponsabilidad tanto de los mandos castrenses como del Estado colombiano. Y en ese sentido, por ejemplo, es que yo desde lo profundo de mi corazón, con mucho dolor y con mucha rabia y con mucha incompetencia, le he preguntado y le seguiré preguntando inconsistentemente, porque este hecho no puede quedar así. Le he preguntado al presidente de la República, le pregunto al ministro de Defensa, le pregunto a los altos mandos militares, le pregunto a los comandantes de la Fuerza Aérea de Río Negro, si ellos fueran capaces de enviar a sus propios hijos a una operación como esta en las mismas condiciones que enviaron al hijo mío. Yo quiero que ellos me respondan esa pregunta, señor Vélez. Claro. Y don Jesús, y en todo lo que usted dice, tiene todo el sentido del mundo. Su hijo, don Jesús, en específico, ¿qué le había dicho de este tipo de operativos? ¿Qué le había dicho este tipo de demostraciones? A mí no me gusta esto, papá. No me gusta la cuerda. No me gusta la falta de protocolo. No me gusta. ¿Qué le había dicho su hijo, don Jesús? Mire, en ese aspecto, porque realmente el grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea es encargada justamente para rescatar vidas bajo condiciones difíciles, y él había recibido un entrenamiento con muchas otras personas para hacer ese tipo de trabajo en condiciones difíciles, pero rescatando vidas de colombianos, rescatando vidas de miembros de la fuerza pública que tenían dificultades para ser extraídos de las zonas de conflicto, rescatando seres humanos, salvando vidas, ¿sí? Poniendo en práctica su enorme solidaridad social, ¿sí? que lo caracterizó durante toda su existencia, expresándose a través de salvar vidas. Pero en este caso, por ejemplo, sí, por el tiempo que él llevaba dentro de la fuerza pública, él llevaba dentro de la FARC, llevaba aproximadamente 18 años, más de 18 años, de participar salvando vidas, haciendo todo este tipo de cosas, pero en esta última misión específica no quería participar. Sí. Venga, don Jesús, ¿su hijo en el video es el que está arriba o es el que está abajo? Está arriba. Es el que está arriba. ¿En qué operaciones, que los colombianos sepamos, participó su hijo, arriesgó su vida por nosotros? Mire, yo le podía contabilizar las miles de misiones en las cuales participó mi hijo, porque hablaba bastante con él y con su mamá, sí. Salvando vidas, por ejemplo, cuando había problemas de enfrentamiento, problemas de desastres, en donde había personas que estaban a punto de perder la vida, para recuperarlas de las zonas de desastre, para recuperarlas, digamos, heridos, para atacar miembros de la fuerza pública que habían sido, digamos, heridos en combate o en un tipo de cosas de esas. Es decir, rescatando vidas, su función fundamental fue rescatar vidas de condiciones difíciles. Sí. Pero esta vez, por ejemplo, lo llevaron a una situación, digamos, de exposición en la feria y ese tipo de cosas, que a mí me deja un sabor un poco amargo, pues, desde el punto de vista de que cuando estuve observando todo el detalle de esa situación, ¿sabe de qué me recordé, Julio? Señor. Me recordé la situación de lo que se vivió en el Imperio Romano, cuando se llevaba a los gladiadores a la arena y se les asesinaba en presencia del público. Eso me recordó y eso me produjo mucha impotencia, ¿sí? Sí. Lo comparé mentalmente cuando observé el proceso del desfile y todas esas cosas, y cuando vi su muerte, dije, hace 500, 600, 700 años, en el Imperio Romano, cogían a los seres humanos y los traían y los sacrificaban en la plaza pública, en medio para regocijar a los reyes y a todos los potentados de esa época. Entonces, usted dice, eso es completamente innecesario, don Jesús. Claro. Mostrarlos como
como animales, ¿no? Cuando en Colombia tenemos una guerra. Es que en Colombia vivimos en la guerra como para estar jugando la guerra, don Jesús. Claro. Eso es una cosa. Y ese es un hecho, por ejemplo, que los dirigentes de este país, desde el presidente para abajo, no lo toman con responsabilidad. No lo toman con responsabilidad y me hace sentir impotente y me hace sentir, digamos, con mucha rabia porque de alguna manera, ¿sí?, utilizan gente que no son de su condición social para ese tipo de cosas. Por eso estaba un poco, pero profundamente dolido. Claro. Porque de alguna manera se utiliza a un tipo de gente para ese tipo de cosas, al estilo de lo que hacían los romanos hace 400 años cuando llevaban a las personas al circo para sacrificarlo, para matarlo y reírse de esa cosa. ¿Sí me entiende? Claro. Entonces, Jesús, en este sentido, señor. Sí, qué pena interrumpirlo. Yo quisiera preguntarle, don Jesús, ¿qué piensa usted sobre las hipótesis que han lanzado tanto de la Fiscalía como desde dentro de la FAC, que pudo ser un agente externo lo que ocasionó la ruptura de la cuerda? ¿Le parece a usted esa una teoría real, válida o una disculpa? Mire, yo en este momento, por ejemplo, lo que diga la fuerza pública o las teorías que se lancen con respecto al accidente, yo espero que esta vez haya un poquito de responsabilidad por parte de los altos mandos militares, por parte del gobierno nacional, y hagan una investigación en profundidad sobre esto para esclarecer los hechos, porque de alguna manera esta situación, si no se le pone una investigación con toda la claridad del caso, va a terminar simplemente con un evento que pasó y no más, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay muchas teorías, por ejemplo, y conociendo uno, es que lo que pasa es que cuando uno conoce el ambiente que rodea todo este tipo de situaciones al interior de la misma fuerza pública, al interior de los distintos estamentos que hacen parte de la fuerza pública, no solamente la FAC, sino la policía, el ejército y todo, una serie de intrigas, una serie de situaciones que se viven al interior de la propia fuerza pública. Y ahora, por ejemplo, cuando nos estamos dando cuenta de que al interior de la fuerza pública la corrupción hace su agosto en los mismos términos que lo ha hecho en la administración pública civil, entonces uno se queda estupefacto porque uno puede esperar cualquier cosa de la corrupción, ¿sí me entiende? Y cuando uno se da cuenta que la corrupción ya está enquistada en el interior del estamento militar, uno puede esperar cualquier cosa porque como en los estamentos militares se manejan una serie de situaciones, ¿sí?, que no figuran en los protocolos, no figuran en los protocolos ni en las agendas de los generales, ¿me entiende? Esta es la agenda oculta, entonces uno no sabe qué tantas cosas se puede manejar alrededor. Me está tratando de decir, don Jesús, que la corrupción que hemos visto en las fuerzas militares pudo contribuir a que no se cumplieran los protocolos, a que la cuerda no estuviera en buen estado, ese tipo de cosas, don Jesús. Claro, la corrupción administrativa, es decir, la corrupción que se vive a nivel nacional en todos los estamentos de la sociedad, que en este momento se está carcomiendo a la fuerza pública. Ahí tiene que haber algo, ¿sí? Porque mi hijo de alguna manera no quería participar, ¿sí me entiende? No quería participar, y yo por los diálogos y las comunicaciones que tenía con él, también sé que hubo una serie de intrigas, una serie de cosas al interior, digamos, con respecto a su situación de él, en donde yo creo, y no descarto ninguna hipótesis, porque pongo sobre la mesa elementos de tipo clasista y elementos de tipo racial, para que se discutan al interior del procedimiento que va a esclarecer estos hechos. ¿Eso quiere decir, don Jesús, que usted tiene sospecha de que esto se lo hicieran a su hijo por su condición social y su color de piel? No, lo que le quiero decir es que no descarto ninguna hipótesis, porque usted sabe, por ejemplo, con todo el ejercicio que ha hecho y el pueblo colombiano lo conoce, hasta dónde llega la corrupción, ¿sí me entiende? Sí, señor. Cuando observamos las cosas de Odebrecht, lo que pasó alrededor de Odebrecht y lo que ha pasado alrededor de todos los grandes escándalos, no podemos descartar ninguna teoría, porque es que la corrupción está al interior de todos estos estamentos, ¿sí? Y ya sabemos que está también dentro de la fuerza pública. Don William Calderón. Don Jesús William Calderón le saluda. ¿Ha pensado con todos estos argumentos que escucho usted plantea de que esto no debió ocurrir, de que esto se pudo evitar? ¿Ha pensado, ha contemplado la posibilidad de demandar al Estado? Mire, en este caso, digamos, yo en principio, antes de hablar de demandas, antes de hablar de cualquier tipo de cosa, lo que quiero lograr es que el sacrificio público que se hizo de mi hijo no quede en la impunidad. 1, 2, que el sacrificio público que se hizo de mi hijo permita una rectificación del manejo de muchas situaciones, digamos, operativas, operativas y de funcionamiento que se dan al interior de la fuerza pública en el país, en donde se utilizan elementos de tipo clasista, de tipo racial, en el manejo del desenvolvimiento de las ejecuciones diarias de estos instrumentos.
¿por qué hace tanto énfasis, don Jesús, en el tema racial? ¿Hay racismo al interior de la Fuerza Aérea y se les pone tareas riesgosas u oficios menores a gente que usted dice está siendo segregada al interior de las fuerzas militares? Mire, lo que pasa es que al interior de las fuerzas militares de Colombia no es un secreto, por ejemplo, que al interior de las fuerzas militares de Colombia se manejan unos estigmas y unos elementos de tipo racial y de tipo económico, unos elementos de clase, unos elementos en donde, por ejemplo, hay unas cosas específicas para la gente del pueblo y otras cosas que no son específicas para la gente del pueblo. Hay que ver cómo se dan los ascensos, cómo se da una serie de cosas. Entonces, no se puede descartar ninguna posibilidad, no se puede descartar ninguna teoría. Claro, Mire, claro. Juan Carlos, Sí, lo que ha pasado con el hijo mío, en un país civilizado y en un país serio, que se investigue y se diga en profundidad, va a permitir la rectificación de una cantidad de anomalías que se vienen cometiendo en los estamentos castrenses de este país. Señor Jesús, Laura Newton, señor Washington. Jesús, ¿cómo era su hijo? Leí que él era estudiante de Derecho, ¿correcto? Mire, mi hijo era una persona que durante su adolescencia, durante su niñez, fue formado en una línea de valores de unos hogares en el departamento del Chocó, en donde se cultivan los valores de la sociedad, sobresaliendo de todos ellos la solidaridad social. Y entonces por eso estaba salvando vidas. Entonces, en ese sentido, era una persona cultivadora de los valores de la sociedad. Y eso sí, en la práctica, no en teoría, como se hacen en muchas cosas en este país. En este país se dice muchas cosas en teoría, pero en la práctica es totalmente diferente. Mi hijo era una persona coherente, que se dedicaba a salvar vidas porque había sido formado en un hogar con profundos valores, en un hogar en donde la solidaridad social y los valores de la sociedad estaban por encima de muchos elementos. Y entonces era una persona excepcional. Y desde que estaba haciendo su trabajo en la Fuerza Aérea, combinaba algunos de sus tiempos con estudio, y ya estaba haciendo 9º semestre de Derecho en la Universidad Católica de Oriente en Río Negro. ¿Tenía familia su hijo, don Jesús? Sí, él casado con Karen Viviana López. Sí, señor. Y dejó un hijo de 9 años. Un hijo de 9 años. ¿El hijo dónde vive? ¿Dónde vive la familia, don Jesús? Vive en Río Negro con su mamá. Viven en Río Negro con la mamá. Don Jesús, me llama mucho la atención su capacidad de expresión, su elocuencia. ¿Usted a qué se dedica, don Jesús? Bueno, yo en este momento soy ingeniero forestal. Sí. Y soy ingeniero forestal y trabajé mucho tiempo en el sector ambiental en el país. Sí. ¿Y cuántos hermanos tiene su hijo? ¿Cuántos hijos eran? Mi hijo tiene 2 hermanas, sí, mujeres y un hermano hombre. Hombre, don Jesús, realmente estamos muy conmovidos con esta historia, con sus palabras. Entendemos su dolor, que le repito, es también nuestro dolor. Cada uno de los miembros de nuestras fuerzas militares son nuestros héroes. Y entendemos que ustedes, las familias de los militares y los militares, son los que ponen el cuero mientras muchos de nosotros estamos calienticos en nuestras casas. No tengo cómo agradecerle mucho más por el sacrificio que ustedes hacen por nosotros. Don Jesús, muchas gracias. Que Dios lo bendiga y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @la FM. La opinión de Abelardo de la Espriella en la FM. En Colombia hay muchas reformas judiciales por hacer, pero hay 2 que a mi juicio requieren de una especial atención y por supuesto de la mayor celeridad. La primera de ellas, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Por una razón elemental, esas personas que son capaces de dañar a una criatura inocente han cruzado una frontera que no tiene retorno, por lo tanto no tienen arreglo de ninguna clase y hay que mantenerlos lejos de los niños. No se trata de populismo punitivo, se trata de ser prácticos y entender que ese tipo de personas nunca, jamás se va a recuperar, esas personas jamás van a cambiar su comportamiento. Y la segunda reforma que considero sustantiva también es la modificación del régimen penal para los menores de edad. Es necesario bajar la edad de la responsabilidad penal frente a los delitos. Una persona de 14, 13 años es perfectamente consciente de la ilicitud de su actuar. En Colombia, durante todos estos años de violencia, los menores han sido utilizados para ejecutar crímenes, precisamente porque se sabe que al final del día
escaparán muy fácil del castigo. Lo máximo que ocurre es que los llevan a unas correccionales en las que salen expertos en toda suerte de delitos distintos a los que entraron a ese centro de detención. En consecuencia, considero que estas dos reformas son urgentes en Colombia y que no se puede seguir aplazando un asunto que es tan importante y trascendental para la justicia de nuestro país. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Steve Hank, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Johns Hopkins, explicó en la FM por qué Colombia debería dejar el peso y usar el dólar como moneda local. Professor Hank, thank you very much for being with the FM. Good morning. Morning, Lewis. Pues la primera pregunta que quisiera hacerle al profesor Hanke es ¿por qué él cree que Colombia tiene que estar dolarizado? Professor, we read your article at Forbes magazine, and it was a very interesting article. As a matter of fact, we here at the FM radio, we utilized the article to implement our theme of the day, our topic of the day yesterday, and we were asking our audience about dollarization. And we would like to know, why do you think it's time for Colombia to dump el peso? Well, it's always the right time for most Latin American countries and many countries in the developing world to dump their local currencies that aren't very good and replace them with better currencies, whether they be the U.S. dollar or euro or even the Swiss franc. For example, Liechtenstein uses a Swiss franc, so it's dollarized in the sense that Liechtenstein has no domestic money of its own. It has a Swiss franc. There are actually, in the world, 33 countries that don't have their own currency. They use some foreign currency instead. So this is nothing new. It's been around for a long time, and it has tremendous advantages because you'll have higher growth rates, mm-hmm. You'll have lower inflation, mm-hmm. You'll have lower budget deficit, you'll have lower debt, and the savings that Colombians have won't leak out of the country and go to Miami. It'll stay, more of it will stay in Colombia because there won't be any currency risk because people will have their savings in dollars. Right. And you'll get lower interest rates for sure, and you'll have longer loan life for things like mortgages. You'll be able to get mortgages that instead of being 5, 6, 7 years in length, it'd be 20 years, for example, and at lower interest rates. So the economy would boom. If Colombia did this, the economy would boom and it would be much more stable than it is right now. Let us translate, Professor. Give us just one sec. Siempre es correcto para un país latinoamericano o cualquier país en vías de desarrollo dolarizarse. No necesariamente, el profesor dice que no es necesariamente el dólar la moneda a la que tienen que recurrir, sino alguna moneda estable y dejar ir la moneda del país que en general no es estable y no es muy buena. Menciona el ejemplo de Liechtenstein, que no está dolarizado, pero que no está con el dólar, sino que maneja el franco suizo. Hay 33 países en el mundo que no tienen su propia moneda, uh-huh. que tienen una moneda extranjera, por lo tanto dice que esto no es nuevo y que tiene varias ventajas, uh-huh. menos inflación, menos déficit, menos deuda, que por otro lado lo que pasaría en Colombia es que la gente, en vez de sacar sus ahorros y llevárselos, por ejemplo, a Miami, los tendría en Colombia porque uh-huh. al estar dolarizada la economía no habría ningún riesgo, que además las tasas de interés serían menores, los préstamos tendrían menor tasa de interés y crecería la economía. Sí, dice que la economía would boom, o sea que la economía explotaría, pues, ¿no? Le quiero preguntar al profesor Hanke, ¿cuál es su visión sobre lo que está pasando con el peso? Porque el peso está siendo la segunda moneda más devaluada en el mundo en este momento y por qué nos hemos vuelto tan expuestos a estos choques internacionales. Professor Hank, we would like to know, what do you think about el peso as a currency? Why do you think currently el peso, it's one of the most devaluated currencies in the world, only second to the Argentine currency? What's going on and why are we so open and vulnerable to external shocks? Well,
That's a complicated question, Louis. I would add, by the way, you're talking about the Argentine peso, for example. The Argentine peso lost about 25% of its value yesterday. Right. In one day. Now, Colombians should feel fortunate. They only lost 20% of the value of their peso since the first of the year. And it took them 5 years to lose about half of the value. Correct. Plus, you did forget, Louis, the Venezuelan bolivar. I mean, that's lost 100%. The bolivar is gone. Right. So, at any rate, back to your question, it's a matter of confidence, and it's a simple thing, really, and that is, why does the Colombian peso lose value? It isn't because the economy is a complete disaster right now. It isn't a complete disaster. There are problems, but it's not a complete disaster. Mm-hmm. It's not Argentina. It's certainly not Venezuela. So what's the point? The point is Colombians prefer dollars. They don't trust the peso. They want to get out of the peso and get into something that's safe, mainly the U.S. dollar. That's why it goes down. It's Colombians just exercising their freedom to get out of the domestic money they don't like into some other money they do like. It would be like having two cars, and an old beat up Mercedes or a brand new one, and people prefer a brand new one, not an old beat up car. So it's Colombians that are doing this, and they expect the value to go down, and they expect the value to be weak in the future. And to avoid that problem, they get out of the Colombian peso today and exchange it for the U.S. dollar. So it's an expectations thing, right, and a preference thing. Colombians prefer that. That's it. The people dislike the dollar. Bueno, Luis Carlos, es una pregunta complicada. Primero habla de lo que pasó con el peso argentino, que en un día perdió el 25% de su valor, y dice, en Colombia deben sentirse afortunados porque han perdido el 20% del valor desde el 1 de enero y han pasado muchos años para que decaiga el valor a un 50%. Habla del bolívar, dice, el bolívar ya no existe. Y dice que es muy simple, se pregunta él por qué pierde valor el peso colombiano si la economía no es un desastre. No es un desastre como la economía venezolana y no es un desastre como la economía argentina. Él dice que el motivo es que en Colombia los colombianos prefieren el dólar al peso, simplemente porque no confían en el peso, que tienen la libertad de elegir y al poder elegir eligen el dólar. Él hace una comparación entre tener dos carros, un Mercedes-Benz nuevo y uno viejo. Uno prefiere el nuevo porque funciona mejor. Entonces lo que él está diciendo es que los colombianos piensan que eventualmente el peso va a bajar y pensando que eso puede pasar y ante ese temor prefieren manejarse en dólares. Ushi, es muy interesante saber cómo son las etapas de una dolarización. Si bien uno en Colombia puede decir que muchos de los 13 millones de hogares que hay en Colombia, muchos están dolarizados, o porque ganan en pesos y gastan en dólares, o porque reciben remesas y reciben dólares y gastan en pesos. Mucha de la economía nuestra doméstica está dolarizada. ¿Cuáles podrían ser las etapas que se surtirían para dolarizar o reforzar este avance hacia un dólar? Professor Fernando Quijano says that part of the economy in Colombia is already dollarized. So what are the stages that we would have to go through towards a complete dollarization? Yes, that's a very good point. That's exactly my point, that Colombia is already spontaneously dollarized. It's unofficially dollarized to a very large degree. And that's because if you ask most Colombians, do you prefer a peso or a dollar, they will say a dollar, and so they deal in dollars. So the stage would be fairly easy because it would be somewhat similar to what was done in El Salvador in 2001, because in 2001, there was no crisis in El Salvador, but the Minister of Finance at the time, Manuel Hines, was a very good economist, a very sophisticated economist. He thought the thing through. He had a plan. They'd been thinking about moving to the dollar and dumping the El Salvadorian currency, and
they did it very, very easily because there was no crisis at the time. So Colombia would be in that category, like El Salvador. El Salvador was highly dollarized anyway, and everything was very calm at the time in 2001, and they just slid in. They passed the dollarization law. They made the dollar legal tender, which is something you would have to do, and they just smoothly made a transition with no fuss whatsoever, and that's what would happen in Colombia. You just change the law, make the dollar legal tender, and you would in that law you would have a particular length of time people would have to would be allowed to exchange their pesos for dollars at whatever the fixed exchange rate would be that you would have. That's another issue. You'd have to change the law, but you have to specify what the new exchange rate's going to be, and the new exchange rate will be applied for those people who have pesos, who are exchanging the pesos for dollars, and for all the accounts. The accounting is all kept in pesos now, and that would switch to dollars. But the question is, well, at what rate, what exchange rate? That would be specified in the law. So you'd have to work out those technical details. They would not be hard to do, and it would be very, very smooth in Colombia with no problem. You have a huge amount of the economy that's already dollarized, and the economy is fairly calm now. The real economy is calm. Bueno, el profesor dice que el punto que plantea Fernando es exactamente el punto que él plantea y dice que la economía colombiana, gran parte de la economía colombiana, está dolarizada espontáneamente o dolarizada no oficialmente, que eso hace que la dolarización sea o podría ser más fácil. Hace una comparación con la dolarización que se hizo en El Salvador en el año 2001, que no había ninguna crisis y que el ministro de Hacienda o el ministro de Economía sintió que era un momento para dolarizar y por eso la transición o el cambio se hizo de manera muy relajada y muy tranquila. ¿Por qué? Porque no era una situación de crisis, la economía estaba bien. Lo que sí dice es que habría que cambiar la ley, que durante un tiempo la gente tendría que cambiar su moneda. Habla acerca de la especificación de la nueva tasa de cambio y que la parte un poco más compleja sería pasar todas las cuentas que están en los bancos en pesos, deberían pasarse a dólares y sí habría que ser muy claro con cuál es la tasa, digamos, según la cual se dolarizarían las cuentas de los bancos. Hay que agradecerle al profesor Steve Hank por esta muy interesante entrevista sobre lo que él considera los beneficios de la dolarización en Colombia. Professor Hank, thank you very much for having the time to talk to us. Yeah, thank you. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en La FM. Buen día. Pese a que todavía están y estarán abiertos los libros de pases en Europa hasta comienzos del mes de septiembre, hoy ha sido un día movidito. Atlético de Madrid cerró su plantilla. Acaba de comprar por 60 millones de euros a Rodrigo Moreno, jugador que actuó en el Benfica y en el Valencia en las últimas 5 temporadas. Jugador de selección española, con 15 partidos, 15 goles en el Sub-21, 18 partidos, 5 goles en la selección absoluta, y una de las novedades positivas del fútbol ibérico en el último año. Rodrigo Moreno llega a jugar en la posición de centrocampista o de extremo. Lo que aparentemente le faltaba a Simeone ya se completó. Eso significa que la opción Atlético de Madrid para James Rodríguez queda completamente cerrada. Para el jugador colombiano está todavía pendiente lo del Nápoles, que se activará a partir del día 15 de este mes, o una opción nueva que dicen se daría en el Milán italiano. En Italia hay movimiento. La salida de Dybala parece una realidad pese a que la hinchada de la Juventus lo quiere. La joya será desafectada por Sarri, el técnico de la Juventus, quien dice es muy bueno, pero yo no lo necesito.
Y los técnicos tienen ese derecho de escoger a los jugadores que quieran. Son ellos los responsables de sus equipos. Y cuando un técnico elige o desecha a un jugador, sabe exactamente lo que está haciendo y siempre procura, a través de su decisión, armar el mejor equipo posible. De lo contrario, pasa lo que siempre ha sucedido, y es que el técnico la paga. Total, hay que darle libertad al técnico para que escoja y luego exigirle, porque si le imponen jugadores, pues va a ser muy complicado. Lo que sí está claro es que Dybala es un hombre amado, querido por los hinchas de la Juventus y por mucha gente cercana al eterno campeón del fútbol italiano. Sin embargo, no ha aparecido ningún político en Italia, y menos en Argentina, que es su país, a armar un pacto nacional de odio contra Sarri porque no lo pone o no lo quiere para la Juventus. Definitivamente hay gente que tiene una civilización, comillas, deportiva más importante que la nuestra para hablar del fútbol colombiano. El libro de pases continúa, Pogba se mueve, no se sabe, aunque ya jugó, si irá a salir del Manchester United o no. Lo que sí está claro es que a Neymar no lo quieren en el PSG y las puertas del Barcelona están más cercanas que las del Real Madrid. ¡Qué bueno! Porque con tanta gente el Barcelona no va a poder alinear con tranquilidad un 11 para competir. Se llenaron de cracks y muy seguramente habrá algunas caras largas y estiradas de trompa. En la FM, las noticias como son. La opinión de Ariel Ávila en la FM. En ocasiones dan la impresión de que solo son números, 7, 17, 6 o 5. El gobierno se contenta con decir que en el mes de mayo del año pasado mataron a 10 y que este año mataron a 9, o que en junio mataron a 15 y que en junio de este año mataron a 10 y que los números se reducen. Pero la tragedia sigue sucediendo y esta vez tocó las puertas de nuestra casa, la Fundación Paz y Reconciliación. El día de ayer asesinaron a Orlando Gómez, rector de un colegio de Caloto, Cauca, quien es familiar de nuestro investigador y quien coordina la oficina del Pacífico en Buenaventura. Y la tragedia de la familia es inmensa. El desgobierno en el norte del Cauca es inmenso. Una guerra entre un grupo que se hace llamar EPL, ELN, disidencias de las FARC y narcos por doquier. Y una fuerza pública que se ve casi incapacitada para controlar lo que sucede en territorio. Y esa es la tragedia que se vive día a día en las regiones de Colombia. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son.